Vamos a continuar nuestro trabajo con estructuras de una operación para continuar lo que comenzamos a ver en el video pasado y vamos a aplicar esos conocimientos a algunos ejemplos más también extraídos de la guía de estudio de estructuras algebraicas. Por ejemplo, el ejercicio número 2 me define un conjunto formado por números de la forma a más b por raíz de 7, donde a y b son números racionales, y se define la operación en ese conjunto asterisco, que es la multiplicación usual, es decir, que x asterisco y es simplemente multiplicar x por y. Entonces me pide determinar la estructura de m asterisco. Entonces, para tenerlo en claro, en este conjunto m tenemos números de la forma 1 más 2 raíz de 7 menos 5 medios más 3 raíz de 7 menos raíz de 7, ¿sí? Porque en este caso sería el a valdría 0 y el b valdría menos 1, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos todos números de ese tipo. Entonces lo que me pide determinar es qué pasa con la estructura de este conjunto cuando uno realiza la operación de multiplicación. Bueno, entonces comenzamos con nuestro estudio como hacemos siempre, primero con verificando la ley de cierre, es decir, si la operación es cerrada, entonces primero verificamos si la operación cumple la propiedad cerrada en M, que sería T. Para todo X que pertenezca a M y para todo Y que pertenezca a M, X asterisco Y, el resultado de la operación, tiene que ser un elemento de M. Si es cuando el conjunto de llegada de la imagen, que es la operación, era el mismo o un subconjunto del conjunto de partida. Entonces, para eso vamos a decir que de ahora en adelante, vamos a decir que sean x igual a más b por raíz de 7 igual a c más d por raíz de 7 y z, en el caso que lo necesitemos, no le vamos a poner e, para no confundirlo con el número e, vamos a ponerle f más g por raíz de 7 con a, b, c, d, f y g pertenecientes al conjunto de los racionales, ¿sí? Porque el, llamémosle término independiente, más el coeficiente que está multiplicando al raíz de 7 tienen que ser racionales. Bueno, entonces lo chequeamos, ¿sí? Entonces tenemos x asterisco y. Entonces en este caso sería, por lo que definimos recién, a más b por raíz de 7 por c más d por raíz de 7. Entonces si aplicamos la ley distributiva, porque esto en definitiva son dos números, como este es b es un racional multiplicado por raíz de 7 me da que es un irracional, me da en definitiva un real, y en los números reales existe la propiedad distributiva. Entonces por la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma en reales, esto se puede expresar como a por c más a por d raíz de 7 más b por c raíz de 7 más b por d raíz de 7 al cuadrado, o sea 7 b por d. Si esto sería b por d, raíz de 7 por raíz de 7 es 7. Y esto, si lo reacomodamos, lo podemos expresar como a por c más 7b por d más, sacando factor común, raíz de 7, a por d más b por c raíz de 7. Pero ¿qué ocurre? Como 7, a, c, b y d son racionales, todo esto es un número racional y todo esto que está en el paréntesis también es un número racional, ya que la suma y la multiplicación son cerradas, es decir,
la suma y multiplicación de racionales me da un racional, entonces quiere decir que si a esto lo llamamos m un número racional y a esto lo llamamos n otro número racional, esto es de la forma m más n por raíz de 7, donde m y n son racionales, entonces quiere decir que este número, que es el resultado final de la operación, es un número del conjunto m. Entonces, por lo tanto, asterisco es cerrada en n. Entonces la ley de cierre se cumple. La segunda que debíamos chequear es la asociativa. Entonces, en el caso de la asociativa, lo que había que comprobar es que para todo x que pertenece a m, para todo y que pertenece a m y para todo z que pertenece a m, x asterisco y asterisco z tiene que ser lo mismo que x asterisco y asterisco z. Entonces partimos de x asterisco y asterisco z. Entonces primero tenemos que resolver el paréntesis, que por definición de la operación es x por y asterisco z. Pero ahora x por y, como ya comprobamos que la operación es cerrada, esto es un elemento de m, z también es un elemento de m, entonces aplicando nuevamente la definición de la operación, esto se convierte en x por y por z. Ahora lo que podríamos hacer es, como hicimos en el ejemplo del video anterior donde teníamos las potencias de 4, reemplazar x y z por esto y desarrollar toda la operación hasta llegar a un punto, luego desarrollar el miembro derecho de la misma manera, llegar hasta un punto y luego mostrar que esas dos expresiones son iguales. Pero ahora dijimos que íbamos a empezar a utilizar algo que nos ahorra trabajo y un poco más inteligente, que es lo siguiente. Como ya dijimos anteriormente, podemos aquí poner una observación, como ya dijimos anteriormente, en una observación, como A pertenece a los racionales y B pertenece a los racionales y raíz de 7 es un irracional. En definitiva, la multiplicación de un racional por un irracional, en este caso me va a dar, dependiendo exactamente de quién sea B, pero me va a dar un irracional y luego la suma de un irracional más un racional me va a dar nuevamente un irracional. Pero en definitiva, tanto los racionales como los irracionales son casos particulares de números reales. Entonces lo que podemos decir es que x más b por raíz de 7, perdón, x no, que a más b por raíz de 7 es un número real. Es decir que A y B son racionales y los números de esta forma son elementos del conjunto M. Pero a su vez, si uno lo analiza de esta manera, también descubre que todos los elementos del conjunto M son números reales. Entonces, las mismas propiedades que valen en los reales para las operaciones que no dependan de la forma del elemento también tienen que valer en M. Entonces, como estos son números reales y sabemos que la multiplicación de números reales es asociativa, podemos decir que como la multiplicación es asociativa en reales y M, el conjunto que tenemos en cuestión, y M es subconjunto de los reales, entonces eso se llama por herencia. Por herencia podemos decir que esto se puede escribir como x por y por z, sin necesidad de descomponer los números, porque ya sabemos en definitiva que vamos a trabajar con reales y se va a terminar cumpliendo la asociativa. Entonces esto lo podemos expresar como tenemos este paréntesis aquí en y z, esto sería un elemento que lo debemos tratar como uno solo, entonces podemos imaginar que esto viene de hacer x asterisco con el elemento y por z, y a su vez y por z es hacer x asterisco y es y asterisco z. Entonces, donde estos últimos dos pasos fueron por la definición de asterisco. Entonces,
De esa manera hemos partido de el miembro izquierdo y llegado al miembro derecho. Luego asterisco es asociativa en M. Entonces hemos basado la asociatividad en M en la asociatividad en los reales al hacer la observación que todos los elementos de M terminan siendo números reales. Luego dijimos que, sobre todo para trabajar menos en el neutro y el inverso, nos conviene alterar el orden de lo que vimos en la teoría y chequear la propiedad conmutativa. Entonces, en el caso de la conmutativa, tenemos que probar que para todo X que pertenece a M y para todo Y que pertenece a M, X asterisco Y es lo mismo que Y asterisco X. Entonces, en este caso, partimos de X asterisco Y. Esto por definición de la operación es X por Y, pero por lo que estuvimos analizando, este es el producto de dos números reales que sabemos que se puede escribir como Y por X, ya que la multiplicación es conmutativa en reales y M es un subconjunto de los reales, entonces estaríamos aplicando herencia y Y por X es lo mismo que Y asterisco X, entonces luego asterisco es conmutativa en M. Entonces hemos probado ya que es asociativa, conmutativa y cerrada. Por las dudas, lo que se pueden llegar a preguntar es qué estructuras o qué propiedades podemos llegar a considerar como válidas para utilizarlas como herencia. Aquí particularmente estamos usando la de los reales, que son un hecho muy conocido. En el próximo video, luego de que hayamos estudiado anillos y cuerpos, vamos a definir para los conjuntos más usuales cuál es su estructura, si las podemos utilizar en el desarrollo de ejercicios por herencia. Bueno, vamos a tratar de realizar aquí la parte que tiene que ver con el neutro y el inverso. Entonces, en el neutro, lo que debíamos hacer es mostrar que existe un elemento E, no el número E, sino que en general se llama E al neutro, que pertenece al conjunto, tal que para cualquier elemento del conjunto operado en los dos órdenes, E asterisco X y X asterisco E, me tiene que dar el otro elemento. Pero aquí particularmente, como ya hemos probado que la operación es conmutativa, este se llamaba neutro por izquierda, este neutro por derecha. Cuando existía neutro, ambos eran iguales, pues el neutro es único. Pero aquí, como ya hemos probado que es conmutativa, entonces como asterisco es conmutativa, busco E por izquierda, por ejemplo, también lo podríamos hacer por derecha. Entonces planteamos que E asterisco X tiene que ser igual a X. Entonces, por definición, esto es E por X igual a X, o sea, E por A más B raíz de 7 igual a A más B por raíz de 7. Ahora, uno está tentado de pasar esto dividiendo y simplificar, pero tenemos que tener en cuenta que como A y B son racionales, A y B podrían ser 0. Entonces, si X es distinto de 0, es decir, si A es distinto de 0 y B es distinto de 0, es decir, si ambos no son nulos al mismo tiempo, podemos obtener que, aplicando la propiedad cancelativa, E es igual a 1. Entonces ahora lo que tendríamos que chequear es que este elemento, como una primera cosa, luego vemos qué pasa si X es igual a 0, como una primera cosa tenemos que chequear si este elemento pertenece al conjunto, pero el 1 se puede expresar como 1 más 0 por raíz de 7, entonces como 1 y 0 son racionales, este sería A y este sería B, entonces 1 pertenece a M
y puede funcionar como neutro, pero para que funcione como neutro también tiene que funcionar para el 0, pero si x es igual a 0, tendríamos que lo que uno generalmente hace es el que despejó en forma genérica sin considerar que sea 0, como tiene que ser neutro, si es neutro, este mismo 1 tiene que funcionar cuando a y b son 0. Entonces, haciendo 1 por 0 más 0 por raíz de 7, esto me da 1 por 0, 0 más 1 por 0, 0 raíz de 7, y esto en definitiva es el elemento x original, o sea que también funciona. Luego, 1 perteneciente a m es neutro de asterisco en m. Entonces, para no perderlo de vista, una serie de detalles que aquí ocurrieron, primero que nada, muchas veces puede llegar a un punto donde en el ejemplo anterior, como eran potencias de 4, sabemos que una potencia nunca es 0, entonces podíamos despejar tranquilamente. Aquí primero, para poder cancelar, tuvimos que asumir que el elemento x, que era a más b raíz de 7, no era 0, entonces al asumir eso logramos despejar que e valía 1, pero luego, como el neutro siempre tiene que ser un elemento del conjunto, quizás si me hubiese quedado, no sé, que el neutro era raíz de 1 más 0 por raíz de 3, entonces como ya no tenía esta forma, uno decía que no pertenecía al conjunto. Entonces chequeamos que el 1 que despejamos se puede escribir como un elemento del conjunto, entonces ya teníamos la forma que tiene, que pertenece al conjunto, sabíamos que además de funcionar por izquierda hubiese funcionado por derecha, porque la operación es conmutativa, lo único que me faltaba chequear es que también funcione para el 0, y para el 0, como es un elemento particular, podemos chequear si el mismo que despejamos para el genérico también funciona, pues si el neutro existe es único. Bueno, entonces hasta ahora se viene cumpliendo todo, deberíamos chequear ahora la existencia del inverso. Entonces voy a hacer un poco de lugar para que quede todo en la misma pantalla. Entonces vamos a chequear el inverso por aquí. Entonces el que dijimos, en este caso tiene más sentido llamarlo inverso, pues eso es una operación de multiplicación. Recuerden, generalmente se le llama inverso si tiene que ver con una multiplicación, opuesto si tiene que ver con una suma, o en general se le puede llamar simétrico. Entonces el simétrico es que para cualquier elemento del conjunto tiene que existir otro elemento del conjunto llamado subsimétrico, tal que cuando opero ambos en cualquiera de los dos sentidos me tiene que dar, aquí me falta poner la x, en cualquiera de los dos sentidos me tiene que devolver el neutro, que en este caso particular ya descubrimos que es 1. Bueno, nuevamente, como la operación es conmutativa, solamente con hacerlo por derecha o por izquierda alcanza. Entonces, como asterisco es conmutativa, planteo, por ejemplo, por izquierda, x a la menos 1 asterisco x tiene que ser 1, de donde tenemos que x a la menos 1 multiplicado por x tiene que ser 1, es decir, x a la menos 1 multiplicado por a más b raíz de 7 tiene que ser 1, y por último obtenemos que x a la menos 1 tiene que ser 1 sobre a más b raíz de 7. Entonces, ¿qué ocurre? Que este pasaje solamente lo podemos hacer si x es distinto de 0, es decir, cuando a y b no valen 0. Entonces, aquí podemos decir que como x igual 0 igual a 0 más 0 raíz de 7 no tiene inverso, asterisco no tiene inverso en m.
¿sí? Con que como aquí dice para todo, con que un solo elemento no tenga inverso, toda la operación no tiene inverso. Entonces, como es cerrada, asociativa y tiene neutro, es un monoide, y como además es conmutativa, es un monoide conmutativo. Entonces, por lo tanto, el conjunto junto con la operación asterisco es un monoide conmutativo. ¿Sí? Porque nos faltó el simétrico, que es lo que le hubiese permitido ser un grupo. Entonces, con que solamente un elemento no tenga simétrico, la operación no tiene. Sí, vamos, bueno, primero que nada, la parte B que dice sabiendo esto que M con este mismo M, este conjunto con la suma es un grupo abeliano, siendo M la suma usual, determinar la estructura que tiene M con dos operaciones, esto es lo que vamos a estudiar a partir del próximo video, así que esta pantalla yo la voy a dejar sin borrar y luego lo vamos a, después que hayamos visto estructuras con dos operaciones, vamos a volver y responder este punto B. Lo que sí quería mostrar es lo siguiente, es vamos a determinar si solamente el 0 es el único, para una cuestión que nos va a interesar en la parte B. Una cuenta que sí podemos hacer ahora es chequear si solamente el 0 es el único elemento de M que no tiene inverso. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, voy a intentar hacerlo. Bueno, lo voy a hacer en una nueva, hoja. Entonces lo que yo quiero chequear es lo siguiente. Llegamos en el despeje a que si existe inverso, ese inverso tiene la forma 1 sobre a más b por raíz de 7. Pero en realidad, entre otras cosas, lo que tendríamos que chequear es que ese inverso sea un elemento de m. Que en este momento no es un elemento de m porque el a más b raíz de 7 no está como un denominador, sino que es el número completo. Entonces lo primero que tendríamos que chequear es si este número puede pertenecer a m. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar por el conjugado para eliminar la raíz del denominador, numerador y denominador. Entonces vamos a multiplicar por menos b raíz de 7 a menos b raíz de 7. Entonces de aquí obtenemos que esto es a menos b raíz de 7 en el numerador, y en el denominador queda, como es una diferencia de cuadrados, queda a cuadrado menos b al cuadrado por 7, si por esto sería a cuadrado menos ab raíz de 7 más ab raíz de 7 se elimina, y este por este me da b cuadrado, raíz de 7 por raíz de 7 es 7, así que esto resulta en a menos b raíz de, raíz de 7 no, 7. B cuadrado, esto es a cuadrado, a menos a b raíz de 7 más a b raíz de 7 que simplifica, y b por b cuadrado, raíz de 7 por raíz de 7 es 7, está escribiendo lo mismo que antes, a cuadrado menos 7b cuadrado. Entonces, y ahora si esto lo distribuimos el denominador, lo podemos poner como a sobre a cuadrado menos b, voy a olvidar el 7, lo podemos escribir como a cuadrado menos 7b cuadrado menos b sobre a cuadrado menos 7b cuadrado, sería distribuir el denominador al a y al b por raíz de 7. Entonces, ¿qué ocurre? Como a, b, b y 7 son todos racionales, todo esto va a ser un número racional.
Lo mismo pasa con b sobre a cuadrado menos 7b cuadrado, mejor dicho, menos b. Entonces todo esto también va a ser un número racional. Entonces, si a esto lo llamamos m y a esto lo llamamos n, entonces este es un, es decir, al n incluyendo este menos, es un número de la forma m más n por raíz de 7 que pertenece al conjunto M original. Entonces ahí lo que estaríamos mostrando es que cuando este simétrico existe, es un elemento del conjunto M que aquí tenemos, ¿sí? Que quede claro que la operación no tiene simétrico porque hay un elemento que no tiene, pero aquellos elementos que tienen, su simétrico sí es un elemento de M. Y particularmente la otra cosa que podemos observar es que esto no va a existir cuando el denominador sea 0, pero como estos son dos cuadrados, ¿sí? Es la única manera de que esto pueda ser 0 es que tanto A como B sean 0. Entonces en realidad lo que descubrimos es que exceptuando el 0 que no tiene simétrico, todo el resto de los números del conjunto M, cuando tienen inverso, este número se puede escribir de una manera que muestra claramente que pertenecen a M sobre A cuadrado menos 7B cuadrado por raíz de 7, y el único elemento que no tiene inverso es el 0. Entonces ese dato lo vamos a utilizar más adelante cuando hayamos aprendido estructuras con dos operaciones para responder la parte B. Pero como para cerrar la idea de la parte A, en la parte A es un monoide conmutativo porque es cerrada, asociativa, tiene neutro, es conmutativa pero no tiene simétrico, con lo cual nos lleva a ser grupo. Sí es importante ver, para lo que respondamos más adelante en la parte B, si por más que el 0 no tiene, aquellos que tienen inverso sí pertenece al conjunto, y que solamente x igual 0 no tiene inverso, pues sería A igual B igual 0. En el resto de los casos el inverso existe. Bueno, entonces aquí ya hicimos algunos progresos con el tema de la herencia para trabajar menos, porque desarrollar la asociativa con este tipo de números hubiese sido muy molesto, entonces vamos a seguir trabajando. Otro tema que suele aparecer con estructuras es lo siguiente. Hasta ahora veníamos trabajando con conjuntos como el de las potencias de 4 en los naturales, o en este caso el M, que como los racionales son infinitos, aquí M va a tener infinitos elementos. Veníamos trabajando con conjuntos infinitos, si bien no eran conjuntos conocidos como los reales, los racionales, los enteros, tanto el conjunto de las potencias de 4 que usamos en el primer video como este conjunto M del ejemplo anterior eran conjuntos infinitos. Cuando el conjunto, aquí tenemos un ejemplo de conjunto que no es infinito, es finito pues tiene solo 4 elementos. Cuando un conjunto es finito, la operación, en lugar de dar una fórmula para calcularlo, existe otra manera de definirla, que es mediante lo que se llama una tabla de multiplicación. Particularmente, esas tablas se le suele llamar tablas de multiplicación, aunque no necesariamente la operación en cuestión sea una multiplicación. Entonces, aquí tenemos una operación definida con una tabla. ¿Qué significa esta tabla? Por ejemplo, que cuando uno tiene la operación asterisco, esto funciona como una tabla con dos coordenadas. Por ejemplo, este elemento está en la fila que corresponde a B y la columna que corresponde a C. Entonces, este elemento lo que representa es que B, que es la fila, aplicado la operación asterisco con C, que es la columna, me da B. Entonces, para cada intersección de una fila con una columna, lo que se coloca en esa posición es el resultado de la operación entre el elemento de la fila y el elemento de la columna
en ese orden. Si es importante distinguir B asterisco C de C asterisco B porque no sabemos si la operación es conmutativa. Entonces eso es lo que es la manera de definir una operación con una tabla. Entonces, la definición de las propiedades cerrada, asociativa, conmutativa, etcétera, que vimos anteriormente, en ningún momento me decían cómo tenía que estar especificada la operación. Entonces, todo lo que hemos dicho hasta el momento para operaciones definidas con una fórmula, también lo vamos a poder aplicar a operaciones definidas con una tabla. Entonces, como me pide analizar las propiedades, vamos a comenzar como siempre con la cerrada. Entonces, en el caso de la cerrada sería que para todo X que pertenece al conjunto y para todo Y que pertenece al conjunto, que en este caso se llama A, tenemos que chequear que X asterisco Y pertenezca al conjunto. Entonces, esto es lo que, como el resultado de la operación está en el interior de la tabla, si esto es lo que me marca la fila y la columna con los elementos del conjunto, el resultado de la operación es lo que está en el interior de la tabla. Entonces, básicamente, para que la operación sea cerrada, lo que tiene que ocurrir es que los resultados de la operación, que sería X asterisco Y, que son los que están en el interior de la tabla, tienen que ser todos elementos del conjunto original. Entonces, ¿cómo? Vamos a decirlo de la siguiente manera, entonces. Lo que tenemos que mostrar es que todos los elementos del interior de la tabla pertenecen al conjunto A. Entonces, ¿cómo? A asterisco A igual a A. A asterisco B es igual a B. A asterisco C es igual a C. A asterisco D es igual a D. Y de luego B asterisco A es igual a B. B asterisco B es igual a A. B asterisco C es igual a D. B asterisco D es igual a C. C asterisco A me da C. C asterisco B me da D. C asterisco C me da A. C asterisco D me da B. D asterisco A me da B. D asterisco B me da A. D asterisco C me da A y D asterisco D me da C. Entonces quiere decir que todos los elementos que obtengo como resultado, que serían los del interior de la tabla, me forman la imagen de la función que es la operación. Entonces, como la imagen de la operación asterisco, que es una función, me da el conjunto A, B, C, D, y imagen de asterisco es un subconjunto, ¿sí? Imagen de asterisco, de todo esto sería este conjunto, es un subconjunto del conjunto original, entonces A es cerrada, perdón, A no, sino asterisco es cerrada en A. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando lo tenemos dado como una tabla, lo que tenemos que chequear es que el conjunto imagen, que son todos los valores posibles que se pueden obtener como resultado, ese sea un subconjunto del conjunto original dado. Hablando rápido y desde el punto de vista práctico, lo que yo me puedo fijar a simple vista es si todos los elementos del interior de la tabla pertenecen al conjunto original dado. Esta, como es la primera vez que desarrollamos así, en el futuro pueden sacar directamente el valor de la imagen de la operación directamente de observar el interior de la tabla. Es decir, cada elemento distinto que aparezca en el interior de la tabla lo agregan al conjunto imagen y luego chequean si el conjunto imagen es un subconjunto del conjunto A original. Bueno,
Continuemos con, bueno, la conmutativa sabemos que la podemos hacer en prácticamente cualquier orden, entonces para todo x que pertenece a A y para todo y que pertenezca a x asterisco y tiene que ser igual a y asterisco x. Básicamente, como esta tabla, en cierto modo, como siempre voy a tener todos los elementos del conjunto puestos tanto como filas como columnas, esta tabla, el interior lo puedo pensar como una matriz cuadrada. Y al ser una matriz cuadrada, para que sea conmutativa, como básicamente intercambiar fila con columna y columna con, intercambiar x con y con x, equivale a intercambiar fila con columna y columna con fila. Entonces básicamente necesitaríamos que esa matriz sea igual a su traspuesta, es decir, sea simétrica. Entonces para que la operación sea conmutativa, la tabla que representa la operación debe ser simétrica. Entonces particularmente aquí vemos que este elemento junto con este no conservan la simetría. Entonces ahí tenemos un contraejemplo. Podemos decir que no es conmutativa, pues D asterisco B es igual a y B asterisco B, que sería este de acá, es igual a C y A es distinto de C. Entonces no es conmutativa y vamos a poner, bueno, ya está, este sería el contraejemplo, ¿sí? Entonces de esa manera mostramos que no es conmutativa. Proseguimos con las demás. En el caso de que la operación esté dada con una tabla, vamos a realizar primero el neutro y el inverso y luego vamos a dejar la asociativa para lo último por un motivo que les voy a comentar. Entonces intentemos verificar si existe neutro. Entonces el neutro sería que existe un elemento que pertenece al conjunto, perdón, en este caso el conjunto se llama A, existe un elemento que pertenece al conjunto, tal que para todo elemento del conjunto, el neutro operado con el elemento en cualquiera de los dos órdenes me devuelve el otro elemento. Entonces básicamente tiene que ser un elemento que operado con A me dé A, un elemento que operado con B me dé B, un elemento que operado con C me dé C, un elemento que operado con D me dé D, por ambos sentidos, es decir, A operado con el elemento me tiene que dar A operado con el B operado con el elemento me tiene que dar B, C con el elemento C y D con el elemento D. Entonces, básicamente lo que tenemos que buscar es en el interior de la tabla una fila y una columna que se repitan tal cual como los elementos están enumerados en el encabezado. Entonces, como aquí tenemos ABCD en ese orden, necesitamos ABCD, como aquí tenemos ABCD, ABCD. Entonces, resulta que A es, y vamos a aclarar porque tiene que ser un elemento del conjunto, A que pertenece a A es neutro, pues se cumple lo siguiente. A operado con A me da A. A operado con B, que sería esto, es igual a B operado con A, es igual a B operado con A, y me da B. A operado con C es igual a C operado con A, y me da C, y A operado con D es igual a D operado con A, y me da D, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de por qué A es el neutro. Es decir, desde el punto de vista de identificarlo, uno puede decir, tengo que buscar la fila y la columna donde se repiten los elementos enumerados, pero la explicación matemática correcta es esta. Lo que dije en palabras es cómo buscarlo rápidamente. Veamos ahora el simétrico. En el caso del simétrico, necesitamos para cualquier elemento, disculpen, no le voy a poner A porque A es uno de los elementos del conjunto, si no estaría diciendo que vale solamente para ese. Entonces, para cualquier elemento X del conjunto, tiene que existir otro elemento X a la menos 1 también del conjunto, tal que operado en los dos órdenes me da el neutro, que en nuestro caso es A.
Fíjense que en este caso, cuando los elementos son distintos, A y B, A y C, A y D, lo hice por ambos lados, pues la operación no era conmutativa, ¿sí? Si por uno de los lados no se cumple, no es neutro. Ahora, como sé que A es el neutro, perdón, por definición, la operación de un elemento con su inverso me tiene que dar el neutro. Entonces, básicamente lo que tenemos que buscar en el interior de la tabla son aquellos elementos, es decir, para cada fila tengo que buscar otro elemento que operado con él me dé A. Entonces, A con A me da A. Entonces quiere decir que A es su propio simétrico. B operado con B me da A, entonces quiere decir que B es su propio simétrico. C operado con C me da A, con lo cual C es su propio simétrico, pero fíjense lo que ocurre con D. Como D operado con B me da A y D operado con C me da A, entonces podría ser, ahora si lo chequeamos en el orden inverso, D operado con D me da C y C operado con D me da B. Entonces, quiere decir que, como D operado con B me da A, pero B operado con D me da B operado con D me da C con A distinto de C, y D operado con C me da A, pero C operado con D me da B con B distinto de C. Entonces quiere decir que D solamente tiene inverso por derecha, ¿sí? D está a la izquierda, B está a la derecha, entonces B sería el inverso por derecha de D y C sería el inverso por derecha de D. Pero como no lo verifican por izquierda, luego D no tiene inverso, y como vimos en el ejemplo anterior, con que un elemento no tenga inverso, luego asterisco no tiene inverso en el conjunto A. Entonces, con que uno solo no tenga, ya me alcanza para decir que la operación no tiene, ¿sí? Si B hubiese sido el inverso de D, tanto D por B como B por D me deberían dar A, y si C hubiese sido el inverso de D, tanto D por C como C por D me deberían dar A, ¿sí? Si no, otra manera también distinta de verlo es, en el caso de que ambos estos me hubiesen dado A, en ese caso D tendría dos inversos, y el inverso cuando existe es único, entonces sería otra manera de justificar que D no tiene inverso, ¿sí? Entonces, de esta manera vemos que la operación no tiene inverso. Bueno, y por último nos falta chequear la asociativa por motivos que ahora voy a ir comentando, la dejé para lo último. Esto es que para todo X del conjunto, para todo Y del conjunto y para todo Z del conjunto, perdón, el conjunto es A, no M, para todo Z del conjunto, X operación Y asterisco Z me tiene que dar X operación Y operación Z. Primero, la mala noticia es que, a diferencia de las otras operaciones, cuando yo tengo una operación definida con una tabla, no existe una manera rápida de chequear si una operación es asociativa o no desde el punto de vista de una tabla. No me queda otra que hacer todas las ternas posibles, donde en la primera posición coloco cualquiera de los elementos, en la segunda posición cualquiera de los elementos y en la tercera posición cualquiera de los elementos, pudiendo incluso estar repetidos. Entonces, en realidad, como yo tengo una terna de elementos, en la primera posición podría poner cualquiera de los cuatro, en la segunda posición podría poner cualquiera de los cuatro, en la tercera posición podría poner cualquiera de los cuatro. Entonces, en realidad, tengo para chequear 64 combinaciones posibles distintas. Para cada una de esas 64 tendría que verificar que las dos cuentas me den lo mismo. Ahora, cuando la operación es conmutativa,
lo que está dentro del paréntesis, no hace falta chequearlo, por ejemplo, en los dos órdenes distintos, con lo cual ahí se me empieza a checar el número de combinaciones que debo verificar. Básicamente se divide a la mitad. Y segundo, también se puede comprobar que si la operación tiene un neutro o tiene un absorbente, no hace falta chequear ninguna de las que contienen al neutro o al absorbente. Porque, por ejemplo, si X fuese el neutro, el resultado de esto me daría Y asterisco Z, y como X es el neutro, X asterisco Y me daría Y asterisco Z igual a Y asterisco Z. Entonces, en realidad, como aquí tengo un neutro, en realidad en lugar de todas las combinaciones de 4, solamente tengo que hacer todas las combinaciones de 3, y ahí ya me quedarían solamente para chequear 27, lo cual es un progreso, ¿sí? En este caso, lamentablemente, no las podemos dividir a la mitad porque la operación sabemos que no es conmutativa, que era lo que había dicho anteriormente. Y lo otro que además me puede llegar a achicar es cuando tengo un absorbente. El absorbente, se acuerdan, es básicamente como multiplicar por 0. Entonces, si cualquiera de estos es el absorbente, el resultado de esta cuenta siempre me daría el absorbente. Entonces, supongamos si en uno de 4 elementos yo tengo un neutro y un absorbente, me terminan quedando solamente 2, 2 y 2, es decir, solamente 8 combinaciones distintas que tengo que probar para ver si para ver si la operación es asociativa. Pero lamentablemente en este caso esto no se cumple, pues absorbente no hay. Sí hay neutro. Entonces lo que vamos a chequear es alguna de las 27 ternas que no contengan al neutro en un determinado orden, ¿sí? Entonces podemos tomar, la más fácil de todas es tomar B, C y D. Recuerden que son 27 porque pueden llegar a estar repetidos, es decir, yo tendría que chequear B con B con B, B con C con, o que esté la B dos veces, B y B con D, etc. Por eso terminan siendo tantos. Pero chequemos, por ejemplo, B asterisco, C asterisco D y B asterisco C asterisco D. Esto es B asterisco y C asterisco D me da B. Y B asterisco B me da A. Entonces, por este lado el resultado es A. B asterisco C me da D. Y D asterisco D me da C. Entonces aquí encontramos, entonces, como A es distinto de C, no es asterisco, no es asociativa en A por el contraejemplo anterior. En general, además, en este caso yo probé directamente con las tres distintas que no incluían al neutro, pero en general utilizar algún tipo de operación donde no se cumple la conmutatividad. Por ejemplo, en este caso tengo C y D, y C y D es uno de los pares donde la conmutatividad no se cumple, ayuda a encontrar un ejemplo para mostrar que no es asociativa. Entonces, lamentablemente el problema es cuando está en una tabla y si es asociativa es mucho trabajo. Bueno, en este caso es cerrada, pero al no ser asociativa no puede ser semigrupo, no puede ser monoide, no puede ser grupo, entonces es decir que podemos concluir que A, con la operación asterisco aquí definida, no presenta estructura, ¿sí? Si me hubiese preguntado solamente si presenta estructura sin analizar las propiedades, sí me conviene hacer directamente la asociativa, pues si no es, no tiene estructura. Pero bueno, en este caso sí, sí me pedía analizar todas las propiedades. Bueno, entonces de este modo ya hemos empezado a acortar con el tipo del uso de la herencia el desarrollo de algunos de estos ejercicios. Ahora vimos un ejemplo que no se había presentado, que era el caso de cuando la operación estaba definida con una tabla. Ahora vamos a ver algunos tipos de ejercicios que se pueden resolver con grupos
no necesariamente con grupos, sino con estructuras de una única operación, pero que no requieren desarrollar un ejercicio completo para una operación en particular, sino que son más bien de corte teórico. Por ejemplo, miremos el punto 5 de la guía. Me dice, probar que si en un sistema algebraico existe el neutro, es único. Este ejercicio es una prueba de mostrar que si existe el neutro es único. Es lo que yo les había comentado en la teoría, que el neutro de una estructura algebraica es único. Entonces este es un ejemplo de prueba de existencia y unicidad, ¿sí? De lo que vimos en la teoría de lógica. Es un ejemplo de prueba de existencia y unicidad. ¿Sí? Que la prueba de existencia y unicidad involucraba dos cosas. La prueba de existencia y la prueba de unicidad. Pero en este caso, la existencia no hace falta probarla porque, como dice, si en un sistema algebraico existe neutro, me lo está dando por hipótesis. Es decir, esto, si existe neutro, es una hipótesis. Entonces, en realidad, si esto lo dividimos en 1 y 2, entonces podemos decir que 1 se verifica por hipótesis, y no hace falta probar nada, se verifica por hipótesis. Entonces solamente hace falta realizar la prueba de unicidad, es decir, mostrar que sí, efectivamente, asumiendo que el neutro existe, es único. Entonces, ¿cómo era la estrategia para mostrar la unicidad? Era suponer que había dos distintos y mostrar que son iguales. Entonces, digamos, supongamos que existen dos neutros E1 y E2 en A. Entonces, tenemos que mostrar que son iguales. Partimos de uno de ellos, por ejemplo, E1. Ahora, como E2 también es un neutro, es neutro por izquierda, perdón, es neutro por derecha, entonces quiere decir que a cualquier elemento de A, como E2 es neutro, yo se lo puedo agregar por la derecha y me sigue dando A porque al ser neutro es por derecha y por izquierda, ¿sí? Se tiene que verificar esto. Esta es la parte de neutro por izquierda, esta es la parte de neutro por derecha. Pero entonces, particularmente como E2 es neutro, entonces E2 es neutro por hipótesis, luego lo es por derecha, entonces de esa manera justificamos la inclusión de E2 a la derecha. Pero ahora si miramos esta expresión, bueno, y lo que iba a decir es que agregamos E2 a este elemento E1 que es un elemento de A. Entonces este E1 estaría tomando en este caso la posición de A y E2 lo estaría agregando. En general, vamos a decir así, vamos a poner el neutro en general, entonces lo que estaríamos haciendo es en este caso tomar E1 como el elemento A y E2 como el neutro porque lo es por derecha. Pero ahora si miramos esta misma expresión también lo podemos pensar como que E1 cumple la función del neutro por izquierda y E2 es el elemento cualquiera del conjunto. Entonces, como esto me tiene que dar A, que sería E2, entonces quiere decir que esto me tiene que dar E2, ya que E1 es neutro por hipótesis, este es luego, lo es por derecha. Entonces, bueno, para que quede claro que esto no quede muy bonito, este es E1, ¿sí? Entonces,
Y ya está, porque hemos probado que E1, entonces de aquí se deduce que E1 es igual a E2 y el neutro es único, ¿sí? Entonces, en realidad es una prueba muy simple. Entonces, partimos de uno de los neutros, agregamos el otro a la derecha, porque como E2 es un neutro por hipótesis, tiene que ser neutro por derecha. Entonces, en esta primera parte estaríamos tomando E1 como el elemento genérico y E2 efectivamente como el neutro. La operación de los dos me tiene que dar el que está a la izquierda, que es E1. Pero luego eso mismo que me quedó lo miro al revés. Ahora lo miro E1 como el elemento genérico, E1 como el neutro, que sería este de aquí, y E2 como el elemento genérico. Entonces, como ahora el neutro es el que está a la izquierda, me tiene que dar el elemento de la derecha, que es E2. Entonces, como E1 es neutro por hipótesis, lo tiene que ser por izquierda y por eso me devuelve E2. Entonces, de esa manera tan simple, uno prueba que si el neutro existe es 1. Vamos a hacer un ejemplo similar en el punto 6. Allí me pide probar que el inverso de cada elemento en un grupo es único. Entonces, nuevamente tenemos que hacer dos pruebas. Probar que para todo X que pertenezca al grupo existe X a la menos 1, es decir, su simétrico o inverso. Esta sería la prueba de existencia. Y luego probar que para todo X que pertenece a G, X a la menos 1 es único, ¿sí? Entonces sería nuevamente una prueba de existencia y unicidad. En este caso no me dice que existe el inverso en la hipótesis, pero también me dice algo que me ayuda mucho como hipótesis, que es que G asterisco es un grupo. Entonces esta ahora sería mi hipótesis. Y entonces básicamente eso resuelve la primera parte, pues en la primera parte, como por hipótesis G asterisco es grupo, eso implica por la definición de grupo, que para todo X que pertenece a G existe X a la menos 1 que pertenece a G, tal que X por X a la menos 1 igual a X a la menos 1 por X, asterisco X, y me da el neutro, ¿sí? Entonces, la propia definición de grupo me garantiza la existencia, la parte de la prueba de la existencia del inverso. Entonces vamos a la prueba de unicidad. Entonces, supongo que dos elementos, vamos a llamarle x1 y x2, son inversos de un elemento x de G. Entonces suponemos que x tiene dos inversos por hipótesis. Lo que tenemos que probar es que ambos son iguales. Entonces partimos de uno de ellos, x1. Pero por definición de neutro, si es neutro lo es por derecha y por izquierda, entonces particularmente lo podemos agregar por derecha. Entonces, por definición de neutro, ya que es grupo, entonces sabemos que el neutro existe, podemos agregar el neutro por derecha. Pero el neutro se puede reescribir también por definición de inverso. Cualquier elemento operado con su inverso me da el neutro. Entonces, por definición de inverso y por hipótesis, estamos diciendo que x2 es inverso. Entonces, vamos a reescribir el neutro como el elemento que es x por el inverso, pero lo vamos a el inverso utilizar por derecha, ¿sí? Para, primero para que aparezca x2, y lo vamos a utilizar por derecha para luego poder agrupar este x con x1. Entonces aquí sabemos que como G es grupo, asterisco es asociativa, entonces podemos decir que
Esto lo podemos expresar como x1 asterisco x asterisco x2, pero como x1 es inverso por hipótesis, x1 es inverso por hipótesis, esto me da el neutro operado con x2 y por definición de neutro me da x2. Entonces esto es por definición de neutro. Entonces hemos probado que x1 es igual a x2, es decir, que si existen dos inversos, al ser un grupo terminan siendo iguales. Entonces hemos probado la existencia y la unicidad. Bueno, vamos a hacer algunas pruebas similares, pero ahora ya no necesariamente relacionadas con existencia y unicidad, que son las que aparecen en el punto 7. ¿Sí? Por ejemplo, en el punto 7 me dice en la parte A probar que la ecuación A por X igual a B, que es en realidad la que yo les planteé al comienzo del video, del primer video mejor dicho, que era la que llevaba al concepto de la necesidad de estructura algebraica, tiene solución única para cualquier par de elementos A y B de un grupo. Entonces tenemos que A asterisco X es B. Entonces, como esto es un grupo, existe el inverso de cada elemento y lo agregamos operando en ambos miembros por la izquierda. Entonces, como el elemento A está por la izquierda, agregamos el inverso por la izquierda. No lo podemos agregar a la derecha porque, como dice que es un grupo, no dice que sea abeliano, entonces no puedo asumir que la operación es conmutativa. Entonces esto sería por... no, esto aquí lo que estamos haciendo es agrego a la menos 1 miembro a miembro, aplicamos asociativa pues es un grupo, asterisco X me da a la menos 1 asterisco B, entonces esto es por asociativa de asterisco en G, que lo sé porque es un grupo. Ahora por definición de inverso esto me da el neutro, a la menos 1 asterisco B, esto es por definición de inverso, por definición de inverso, ya que el inverso existe, pues G es un grupo, y cualquier elemento operado con el neutro me da el otro elemento. Entonces esto es por definición de neutro. Entonces, aquí lo que estamos mostrando es que esto prueba que existe solución y además es única, pues el neutro y el inverso son únicos en un grupo. Entonces de esa manera uno prueba que la solución existe y además es única. Queda como tarea para ustedes realizar algo muy similar en la parte, en la segunda ecuación, es exactamente lo mismo, pero como la operación no es conmutativa, no sabemos si es conmutativa, pues solamente dice grupo no abeliano, simplemente hay que agregar el inverso, pero por la derecha, y realizar operaciones muy similares hasta despejar la X y luego justificar que es única. Eso quedaría como tarea. El punto B, esto también lo mencionamos en la teoría, que todos los elementos de un grupo son regulares. Eso significaba que en un grupo vale la propiedad cancelativa. Entonces tenemos que probar que para todo A que pertenece a G, para todo B que pertenece a G y para todo C que pertenece a G, A asterisco C igual a A asterisco B implica que B es igual a C, es decir que podemos cancelar la A, esto por un lado, y por el otro que C asterisco A, perdón, yo aquí lo coloqué al revés porque tenemos la C a la izquierda, entonces esto sería C igual a B, y acá C asterisco A igual a B asterisco A implica que nuevamente C es igual a B, es decir, que nuevamente podemos cancelar la A, pero en lugar de por la izquierda, por la derecha.
Entonces, en realidad, como esto es un I, son dos pruebas. Es una prueba por caso, esta es la primera prueba y esta es la segunda. Nuevamente hay que hacer las dos porque como dice que es un grupo, no sabemos si es conmutativa, entonces no podemos asumir que A asterisco C es lo mismo que C asterisco A y que A asterisco B es lo mismo que B asterisco A. Entonces, pruebo 1. Entonces, para probar 1, parto, vamos a escribir bien, partimos de la hipótesis, que en este caso la hipótesis es que A asterisco C es igual a asterisco B, opero similarmente a lo que hicimos recién con A a la menos 1 por la izquierda en ambos miembros, ya que no sabemos si es conmutativa, hay que hacerlo por izquierda. Entonces opero A a la menos 1, miembro A, miembro A, miembro. Entonces aplicamos asociativa, A la menos 1 asterisco A, asterisco C, es igual a la menos 1, asterisco A, asterisco, perdón, este era B, este era B. Y ahora esto es asociativa en G, ya que es grupo. Entonces, por definición de inverso, esto me da el neutro operado con C igual al neutro operado con B. Esto es por definición de inverso y por definición de neutro, como hicimos anteriormente, me queda que C es igual a B, que es lo que quería probar en la primera demostración. La parte 2 queda como tarea, es muy similar, si hay que hacer exactamente lo mismo, lo único que hay que agregar el inverso de A, hay que agregarlo, como vamos a estar partiendo de esto, hay que agregarlo a la derecha y luego utilizar las mismas operaciones. Este también quedaba como tarea, pero es muy similar. Bueno, y vamos a mostrar esas dos partes que dan como tarea. Vamos a mostrar, por ejemplo, los dos últimos porque son importantes desde el punto de vista teórico y qué es lo que hay que plantear. En el punto 7C me pide mostrar que el inverso del inverso es el inverso del inverso de un elemento es el elemento. Entonces, una manera que podemos hacer es partir de uno de los lados de la igualdad y llegar al otro. Entonces, lo que podemos decir, vamos a hacerlo un poco más chiquito, esto sería a la menos 1, es decir, el simétrico del simétrico. Pero cualquier elemento operado con el neutro me devuelve el otro elemento, así que yo puedo operar con el neutro por la derecha, entonces particularmente esto sería por definición de neutro, ya que es grupo, entonces sé que el neutro existe. Y ahora el neutro por definición de inverso le podemos pensar como, por definición de inverso, es cualquier elemento operado con su inverso. Por definición de inverso, ya que es grupo, podemos hacer que esto es a la menos 1, a la menos 1, que es lo que ya teníamos, y operar el R, escribirlo como un elemento operado con su inverso, particularmente el inverso, lo escribí por la izquierda, porque me conviene un poquito más para operar, ¿sí? Y me va a checar las cuentas, ya que además no sé si la operación es conmutativa, y ahora, aplicando la ley asociativa, en G, que sabemos que ocurre porque es un grupo, esto lo podemos escribir como A a la menos 1. A la menos 1 operado con A a la menos 1, que serían estos dos primeros, este y este, todo el resultado operado con A. Entonces continuamos por aquí, pero si ustedes se fijan, este elemento que está dentro del paréntesis es este mismo con el símbolo de simétrico, o sea que en realidad estos dos que están aquí son simétricos entre sí, así que por lo tanto, por definición de inverso,
podemos decir que esto es el neutro operado con A, y ahora por definición de neutro podemos decir que esto es A. Entonces hemos partido de el simétrico del simétrico y llegado a que es el elemento original. Entonces de esa manera se prueba el 7b. Y una estrategia levemente distinta hay que usar en el 7d. Entonces me piden probar en este caso que el simétrico de A asterisco B es el simétrico de B operado con el simétrico de A, es decir, en el orden intercambiado. Primero de esto veamos una operación, una observación. Cuando en los números uno tiene que, por ejemplo, el inverso multiplicativo de 7 es un séptimo, ¿cómo lo sabe? Porque, o ya que, si yo opero 7 con un séptimo, me da el neutro. Entonces, ¿cómo obtiene que el simétrico o el inverso de 7 es un séptimo? Porque cuando uno opera un séptimo con el número original, fíjense, o sea, este es el que estoy proponiendo que es el inverso, y este 7 es lo que tenía aquel número al cual le estoy calculando su simétrico, es decir, lo que está en el símbolo de simétrico, pero sin el símbolo de simétrico, ¿sí? Entonces, este sería el simétrico propuesto y este 7 es el elemento original sin el símbolo de simétrico. Entonces, ¿por qué sin el símbolo de simétrico? Porque el elemento original multiplicado por su simétrico me tiene que dar el neutro. Entonces el elemento original es este que está aquí sin el símbolo a la menos 1. Y este es su simétrico, la operación de los dos me tiene que dar el neutro. Entonces aquí ocurre lo mismo. Lo que estamos diciendo es que el simétrico de este número, es decir, lo que yo acabo de recuadrar, lo que estaba en el paréntesis sin el símbolo menos 1, es todo esto que está acá. Entonces, si eso es cierto, si es cierto, quiere decir que operado por ambos sentidos, el elemento sin el símbolo del menos 1, operado con el que proponemos, que es su inverso, que es esto que está del lado derecho del igual, me debería dar el neutro por ambos sentidos, ¿sí? Ya que como es un grupo, no necesariamente podemos asumir que la operación es conmutativa. Bueno, entonces cada uno de estos, si recordamos la definición de inverso simétrico, es que para todo elemento existe otro que es su inverso, tal que operado en ambos sentidos me tiene que dar el neutro. Entonces, este sería x, este es x a la menos 1, este es x a la menos 1, este es x. Ambas de estas cuentas, que serían esta y esta, me deben dar el neutro. Bueno, entonces, como en todos los casos tengo asteriscos, sabemos que como es grupo, asterisco es asociativa, entonces como es asociativa, lo puedo reescribir como b a la menos 1, asterisco a la menos 1, esto es a asterisco, y por definición de inverso, un elemento operado con su inverso me da el neutro, y cualquier elemento operado con el neutro me da el otro elemento, así que esto particularmente va a ser a asterisco a la menos 1, esto es por definición de neutro, y cualquier elemento operado con su inverso, es decir, por la definición de inverso que ya habíamos usado, esto me da el neutro, ¿sí? Entonces quedaría como tarea mostrar que esto también funciona, pero es básicamente lo mismo, es asociar aquí, aplicar la definición de inverso, luego la definición de neutro y otra vez la de inverso, y vamos a llegar a que esto operado con lo que está del lado izquierdo pero sin el símbolo a la menos 1, que sería su inverso, operado en ambos sentidos me da el neutro, ¿sí? Como básicamente lo que me dice es que en un grupo hacer el inverso de la operación entre dos elementos es hacer la operación entre los inversos pero en el orden opuesto. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del producto
de matrices y la operación inversa que habíamos visto que en un producto de matrices A por B a la menos 1, esto es B a la menos 1 por A a la menos 1, o que también ocurre con el caso de la traspuesta A por B traspuesta, es B traspuesta por A traspuesta, es ese tipo de propiedad, ya que digamos como en el producto de matrices no hay conmutatividad, por eso es que termina ocurriendo esto. Particularmente se podría probar si la operación fuese conmutativa, es decir, que si en lugar de un grupo fuese un grupo abeliano, A asterisco B a la menos 1 es A a la menos 1 asterisco B a la menos 1, pues esto sería conmutativo. Sí, pero en general es más importante probarlo en un grupo que en un grupo abeliano, y en un grupo no necesariamente puedo suponer que es conmutativa. Bueno, y finalmente, para cerrar este video, en el punto 8 hay una serie más de demostraciones muy similares a esto que venimos haciendo. Vamos a mostrar solamente una. Primero, prestemos atención a lo siguiente. Dice que ese asterisco es un semigrupo, con lo cual quiere decir que es cerrada y asociativa, con neutro E, entonces lo que quiere decir es que existe el neutro, e inverso A a la menos 1, entonces uno puede resumir todo esto, para todo elemento puede resumir todo esto diciendo que ese asterisco es un grupo. ¿Sí? Entonces siempre analizar bien lo que me dan como dato, lo que me dan como hipótesis, porque aquí parecía que decía semigrupo, pero agregándole las otras dos hipótesis, puede resumir las tres hipótesis en una más fuerte, que es decir, que ese asterisco es un grupo. Bueno, entonces probar que existe un elemento tal que, si, por ejemplo, vamos a hacer el B, el 8B, entonces me dice que probar que si existe un elemento tal que el elemento operado consigo mismo me da el elemento, entonces ese elemento es el neutro. Entonces, sabemos que por hipótesis tenemos que A asterisco A me da A. Como esto es un grupo, operamos con el inverso de ambos miembros, ¿sí? En este caso por la izquierda, en este caso es lo mismo porque ambos elementos son A. Esto sería por definición, perdón, esto no, esto sería opero ambos lados de la igualdad lo mismo, entonces opero con A a la menos 1 miembro a miembro. Entonces, como esto es asociativo, por ser un grupo, podemos asociar así, A a la menos 1 asterisco A, entonces esto es asociativa, y por definición de inverso, lo que está en el paréntesis me da el neutro, y esto que es lo mismo que estaba en el paréntesis me da el neutro, esto es por definición de inverso, y por definición de neutro, E asterisco A me da A. Entonces, lo que hemos probado es que si en un grupo un elemento verifica que A asterisco A, es decir, un elemento, llamémosle al cuadrado, no es al cuadrado porque no es necesariamente una multiplicación, pero si el elemento operado dos veces consigo mismo me da el elemento, ese elemento tiene que ser el neutro si se trata de un grupo. Un elemento que cumple esta propiedad se dice que se llama el elemento A es idempotente, o sea, un elemento se llama idempotente en estructura cuando operado consigo mismo me devuelve el mismo elemento. Los otros quedan como tarea.